Capítulo 61. La espada de colmillo blanco. Danzo había estado de mal humor últimamente. Roth no había recibido ningún recluta nuevo y prometedor durante mucho tiempo. No es que no hubiera ninguno, sino que Hiruzen lo obstruía constantemente. Había varios candidatos prometedores entre los graduados de este año, pero no pudo aceptar a ninguno de ellos. Más importante aún, no podía moverse contra la niña del clan Uzumaki, a quien tenía en la mira para la próxima clase. Esto hizo que Danzo estuviera cada vez más insatisfecho con el tercer Hokage. Sin embargo, no tenía otra opción. El Hokage todavía estaba en el poder, y la fuerza de Roth era actualmente inferior a la de Lambu. La influencia de Danzo dentro de la aldea también fue insuficiente. Todavía no era el momento de actuar. Había pensado más de una vez en usar el Kotoamatsukami en Hiruzen, pero se había abstenido. Incluso si Kotoamatsukami era poderoso, la postura y las políticas de Hiruzen eran muy claras. Cualquier pequeño cambio se notaría. Además, el poder de Kotoamatsukami era demasiado precioso. Danzo quería esperar el momento más crucial para usarlo. Pronto, Danzo se sintió aún más frustrado cuando Roth se enfrentó a una serie de contratiempos. En el mes siguiente al año nuevo, los equipos de acción de Roth fueron atacados repetidamente por asaltantes desconocidos. El enemigo era extremadamente fuerte. Cada ataque resultó en la aniquilación completa de los escuadrones de Roth. A pesar de enviar personal a investigar, Danzo terminó sin nada. Los intentos de tender trampas para capturar al enemigo fueron en vano, ya que el oponente siempre lograba evadirlos perfectamente. Con 4 escuadrones eliminados seguidos, Roth no había quedado lisiado, pero Danzo seguía profundamente frustrado. El problema crítico era que no tenía idea de quién era el enemigo. Sospechando del tercer Hokage, Danzo rápidamente descartó la idea. Aunque el tercer Hokage lo restringía en todo momento, Danzo sabía que Hiruzen no haría algo así. Unos días más tarde, el 5.º escuadrón fue inexplicablemente aniquilado. Un enfurecido Danzo destrozó su oficina. Un montón de tontos inútiles. El enemigo está alrededor de Konoha, observándonos constantemente, y aún así no puedes encontrar una sola pista. ¿De qué sirves? Señor, no nos atrevemos a refutar. De hecho, nosotros también estamos desconcertados. No entendemos cómo alguien pudo lograr tal hazaña. Parece que el enemigo está a la vuelta del pueblo, pero no podemos localizarlo. Danzo-sama, tengo una idea. El orador era la mano derecha de Danzo, F. Yamanaka, un miembro de alto rango de la raíz responsable de la inteligencia. Habla. Tengo la sospecha de que el culpable podría ser alguien dentro de Konoha. ¿Dentro de Konoha? Las escuadras que faltaban eran todas de élite. Pocas personas en Konoha podían evitar que enviaran información de inteligencia. ¿De quién sospechas? Como dijiste, pocas personas podrían lograr esto. Kakashi Atake, Asuma Sarutobi, Jiraiya y Aoba Kamikawa. Aoba Kamikawa. Este nombre llamó la atención de Danzo. Inicialmente, no le había prestado mucha atención a Aoba porque era solo un ninja ordinario sin talentos notables. Sin embargo, después de derrotar al Raikage, Danzo lo reconoció como un talento. Varios intentos de reclutarlo habían sido rechazados. En ese momento, Aoba era muy popular, por lo que Danzo no podía actuar. La cuestión clave era que, según el análisis de Roth, era completamente diferente del colmillo blanco. El uso de métodos como los que se cometen contra el colmillo blanco solo llevaría a la deserción de Aoba. A Danzo no le importaba si Aoba desertaba, pero el tercer Hokage lo valoraba a él y al dúo madre-hija del clan Uzumaki, lo que le impedía usar tales medidas. Esto provocó retrasos en el trato con Aoba. ¿Tenemos alguna queja con Aoba Kamikawa? Danzo no creía que tuviera ningún problema personal con él, pero F. Yamanaka recordaba algo. Karin del clan Uzumaki. La chica Danzo-sama, siempre la has querido. Incluso enviaste a Roth para que la siguiera. Aoba es poderoso y probablemente lo notó. Según nuestro análisis, Aoba Kamikawa tiene una personalidad paranoica y busca venganza. Además, su fuerza le permite aniquilar a los escuadrones de élite de Roth. Entonces, Aoba Kamikawa es muy sospechoso. Otra posibilidad es Kakashi Atake. Las razones son obvias. La expresión de Danzo se oscureció. Incluso comenzó a arrepentirse de no haber eliminado a Kakashi, el problemático, cuando Colmillo Blanco murió. Con efecto inmediato, comiencen la vigilancia exhaustiva de estos dos individuos. Si muestran algún signo de actividad anormal, actúe primero e informe después. Sí, señor. En la casa de Aoba. Aoba Nii, cada vez hay más malos en nuestra casa, dijo Karin, frunciendo el ceño. Su Kagura Shingan le permitió detectar fácilmente ninjas Roth ocultos. No te preocupes.
No se atreverán a entrar. Sigue con tu rutina normal. Está bien. Después de que Karin se durmió, Yumi se deslizó silenciosamente en la habitación de Aoba. Cuando Karin te llamó hermano mayor esta noche, ¿cómo te sentiste? En sus momentos privados, Yumi podía manipular fácilmente las emociones de Aoba. Unas pocas palabras eran suficientes para encender su pasión, y la presionaba. Después de un tiempo, Yumi yacía en los brazos de Aoba. ¿Ha empezado tu plan? Sí, parece que Danzo ha mordido el anzuelo. ¿Tienes confianza? Si no, déjame encargarme de ello. Yumi sabía que Danzo era un funcionario de alto rango en la aldea y le preocupaba que el plan de Aoba pudiera tener fallas. No, tu lanzamiento de madera sería demasiado conspicuo y obvio. Es mejor mantenerte al margen por ahora. No te preocupes, he completado mi entrenamiento con Flying Thunder God. El plan no es infalible, pero ya está en una posición fuerte. Eso es bueno. Aoba, no tienes que protegerme tanto. Puedo sentir que ahora soy muy fuerte. Puedo protegerme a mí mismo e incluso protegerte a ti y a Karin. Aoba abrazó suavemente a Yumi. Lo estás pensando demasiado, mujer. No te voy a dejar fuera de acción porque aún no ha llegado el momento. Pronto será tu turno de subir al escenario. Aoba ciertamente no permitiría que Yumi, una combatiente de alto nivel, se quedara en casa como ama de casa. De hecho, ya tenía planes para el papel de Yumi. Con solo un poco más de espera, haría que ella tuviera un impacto impactante en el mundo ninja. Kakashi se había estado sintiendo mal últimamente. Como un Jonin de élite de Konoha, especialmente sin la carga del Sharingan, Kakashi ya no sufría de agotamiento de chakras. En cierto modo, la ausencia del Mangekyou Sharingan fue una restricción al poder de Kakashi. Al mismo tiempo, influenciado por el implacable entrenamiento de Aoba, Kakashi sintió que no estaba entrenando lo suficiente si no seguía el ritmo. No tuvo más remedio que entrenar junto a Aoba. Como resultado, la fuerza de Kakashi había avanzado rápidamente durante el último año. Además, Kakashi había hecho un cambio que inquietó a Root. Había vuelto a empuñar la espada de su padre. Capítulo 62. Matar a Danzo. Aoba notó con cierta exasperación que las fuerzas de la raíz a su alrededor habían disminuido. Parecía que Root había cambiado su enfoque hacia Kakashi. A Aoba le pareció divertido y frustrante a la vez. El propio Kakashi estaba desconcertado. Root parecía estar vigilándolo abiertamente. Esto es mi culpa, Kakashi, dijo Aoba. ¿Qué estás planeando ahora, Aoba? El plan es, voy a matar a Danzo. PFF, Kakashi escupió su té. ¿Estás loco, Aoba? Danzo es un oficial de alto rango de Konoha, el jefe de Root. ¿Quieres matarlo? Eso equivale a traicionar al pueblo. ¿Y qué? Durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, Colmillo Blanco fue el comandante de primera línea y candidato para el cuarto Hokage. Danzo hizo lo mismo. ¿Por qué no se le consideró un traidor? Mi padre se suicidó. Kakashi luchó por decir esto, pero Aoba no lo complació esta vez. No, ambos sabemos muy bien que Colmillo Blanco fue asesinado por el pueblo. Danzo, Hiruzen y esos consejeros, junto con los aldeanos manipulados, lo mataron. Kakashi, un ninja poderoso como Colmillo Blanco, no sería mentalmente frágil. La espada de la guerra no pudo derrotarlo, y los rumores y las calumnias no pudieron dañarlo realmente. Aún así, murió, bajo su propia espada. ¿A qué crees que se debe? La muerte de Colmillo Blanco era un tema tabú para Kakashi. Aunque él y Aoba habían sido cercanos durante años, Aoba nunca había profundizado en este tema hasta ahora. La repentina insistencia de Aoba en discutirlo dejó a Kakashi perdido. ¿Vas a decir que no lo sabes, o que tienes demasiado miedo de decirlo? Aoba presionó más, lo que dificultó aún más que Kakashi respondiera. Tú. Si tienes demasiado miedo de decirlo, lo diré por ti. ¿Qué es la voluntad de fuego? Son las hojas ardientes y caídas las que nutren las raíces, permitiendo que los nuevos brotes crezcan fuertes. Eso es lo que el primer Hokage estableció como la voluntad de fuego. Madara desertó, y el primer Hokage lo persiguió personalmente, terminando gravemente herido y muriendo de depresión. El segundo Hokage fue asediado por la aldea de las nubes y decidió quedarse atrás para proteger a la nueva generación de Konoha. Estos dos Hokage demostraron la voluntad de fuego a través de sus acciones. Pero mira nuestra Tercera Guerra Mundial Shinobi. Konoha envió a niños no graduados al frente como carne de cañón, sacrificando a la nueva generación de Konoha por la supervivencia de unos pocos ancianos en el pueblo. Kakashi, dime, ¿es esta la voluntad del fuego? Colmillo Blanco estaba ejecutando una misión altamente confidencial, pero en un día, todo Konoha lo supo. ¿Seguía siendo una misión confidencial?
Un asunto trivial desató una tormenta, y todo el pueblo lo condenó. Y luego está Orochimaru. ¿Sabes con cuántos civiles y compañeros ninjas experimentó? Kakashi permaneció en silencio, dándose cuenta de que las palabras de Aoba no solo estaban dirigidas a él, sino que también servían como una liberación de sus propias frustraciones. Parecía haber estado descontento con estos asuntos durante mucho tiempo. No lo sé, ¿verdad? Hasta el día de hoy, no sé si los aldeanos de Konoha tienen derecho a saberlo. Las personas que murieron estaban justo a su lado, pero no sabían nada. Ni siquiera sé cuánta gente murió en ese entonces. ¿Y el resultado? Orochimaru cometió innumerables atrocidades, y Hiruzen en realidad lo dejó ir. ¿Por qué crees que es así, Kakashi? Porque Orochimaru es el discípulo del tercer Hokage, y era demasiado blando de corazón. Exactamente. Porque Orochimaru es el discípulo del tercer Hokage, mientras que los civiles y ninjas muertos no lo eran. Así que murieron en vano. Kakashi, ¿es esta la voluntad de fuego? Kakashi se quedó completamente sin palabras. Sin embargo, entendió lo que Aoba estaba tratando de transmitir. La muerte de su padre no fue solo el resultado de haber sido llevado al suicidio por rumores. No era simplemente que estuviera demasiado débil para manejar la presión. Colmillo Blanco, en ese entonces, se dio cuenta de que el Konoha en el que creía ya no era el mismo que antes. Esto lo llevó al colapso de la fe y, en última instancia, a su autodestrucción. Entonces, Aoba, no solo quieres matar a Danzo, sino que también quieres limpiar por completo a los superiores de Konoha. Sí. Danzo es solo el comienzo. Incluso Konoha es solo el comienzo. En mi mente, todo el mundo ninja está en el camino equivocado. Algún día, yo personalmente corregiré este error. Aoba se emocionó un poco mientras hablaba. Había estado guardando estas frustraciones durante demasiado tiempo y aprovechó esta oportunidad para desahogar sus quejas. Además, lo que dijo fue algo idealista. De hecho, Konoha necesitaba un cambio, pero no estaba particularmente interesado en guiarlo personalmente. Sus verdaderos objetivos eran Obito, Nagato, Madara e incluso Kaguya Otsutsuki y otros jefes detrás de escena. En el mundo ninja, conceptos como caminos y direcciones eran abstractos. El verdadero poder era el activo supremo. El primer Hokage fue capaz de poner fin por la fuerza a las guerras del mundo ninja porque era invencible. Aoba compartía esta mentalidad. Una vez que se volviera invencible, el mundo ninja sería suyo para remodelarlo. Kakashi dudó durante mucho tiempo antes de finalmente hablar. ¿Cómo piensas hacerlo? No se trata de cómo lo haré. Se trata de Danzo. El plan es muy simple. Mientras Danzo abandone el pueblo, iré y lo mataré. La fuerza de Danzo, incluso si no está a la par con el Hokage, sigue siendo formidable. Incluso si ambos trabajamos juntos, no podríamos derrotarlo en poco tiempo. Además, él es el jefe de Root, con sus subordinados. Kakashi, no te preocupes por eso. Mientras abandone el pueblo, estoy seguro de que podré matarlo. Pero las operaciones de Root son muy secretas, y Danzo por lo general. Kakashi de repente dejó de hablar. Ya has hecho un movimiento, ¿no? Es por eso que Danzo me está observando. Cree que yo soy el que está detrás. Lo has descubierto. ¿Por qué crees que Danzo sospecha de ti? Kakashi, siendo inteligente, entendió rápidamente la situación con un poco de reflexión. Sacó la espada corta de su espalda y la sostuvo en su mano. ¿Es por esto? Mira, tú mismo has admitido que eres el culpable. Temo que busques venganza. Kakashi inicialmente no había considerado buscar venganza contra Danzo, pero las acciones de Danzo le hicieron sentir que si no vengaba a su padre, estaría decepcionando a su padre, a sí mismo y a Danzo. Ya que Danzo piensa que soy yo, entonces deja que se convierta en un hecho. Actuaré como cebo para atraer a Danzo. Usa cualquier medio que tengas. Bien, unámonos y matemos a Danzo. Capítulo 63. ¿Quién es la presa? Con la participación de Kakashi, el plan se volvió mucho más simple. Inicialmente, Aoba tenía la intención de ser el cebo él mismo, pero había un problema. Danzo no era un lobo solitario. Tenía un gran número de subordinados. Era muy probable que Danzo no actuara personalmente, sino que enviara a sus subordinados a realizar las tareas. Para hacer frente a esto, ya había tomado medidas, matando a 6 equipos de élite de Root para debilitar las fuerzas de Root y obligar a Danzo a actuar. Sin embargo, esto no era infalible. Es probable que el personal de Root fuera más numeroso de lo que había visto. Pero con la participación de Kakashi, las posibilidades de éxito aumentaron significativamente.
Con su fuerza combinada, sería casi imposible que Root tuviera éxito sin grandes pérdidas. Además, tomar medidas tan drásticas alertaría a Konoha. A pesar de que había estado operando de forma encubierta, Root no podría actuar abiertamente contra Aoba y Kakashi sin repercusiones. En primer lugar, Root carecía de pruebas directas que vincularan los ataques con Aoba o Kakashi. En segundo lugar, Root esencialmente no tenía autoridad legal dentro de Konoha. De hecho, la existencia de Root fue bastante incómoda. En teoría, Root no existía como organización oficial. Era un departamento encargado del trabajo sucio para Hiruzen. Como resultado, las operaciones de Root a menudo se llevaban a cabo bajo el disfraz de los Anbu. La mayoría de las misiones Root ocurrieron fuera de la aldea. Esta situación era algo similar a cómo opera la CIA internamente en un país. Si no fuera por la tapadera de los Anbu, sus acciones teóricamente se considerarían legales. Normalmente, Danzo, con el favor del tercer Hokage, no enfrentaría problemas. Pero si atacara abiertamente a dos estimados ninjas de Konoha, incluso Hiruzen, sin importar cuánto favoreciera a Danzo, tendría que imponer un severo castigo para apaciguar a los clanes principales. Así que ambas partes acordaron tácitamente operar en secreto. Aoba y Kakashi, sin embargo, no ocultaron sus acciones. Durante una emboscada a los ninjas raíz, Aoba reveló accidentalmente su espada Kusanagi característica. Como resultado, Danzo los identificó inmediatamente como objetivos y decidió actuar con decisión. Planeaba capturarlos, obtener confesiones y asegurarse de que Hiruzen no tuviera excusas para intervenir. Dada la gran destreza de combate de Kakashi y Aoba, Danzo decidió liderar un gran equipo él mismo, incluyendo a muchos élites raíz, para detener a estos audaces traidores fuera de Konoha. Danzo había clasificado a estos dos como traidores. Cualquiera que se atreviera a matar a los miembros de Root no tendría derecho a vivir. Aunque Kakashi y Aoba eran muy exitosos, Danzo no se inmutó. Tenía muchas cartas de triunfo a su disposición. Si era necesario, podría intervenir personalmente con 10 monedas de renacimiento y un genjutsu aumentado, lo que facilitaría el trato con estos dos. En el bosque al norte de Konoha, Aoba y Kakashi una vez más emboscaron a un equipo raíz. Sin embargo, después de eliminarlos, Aoba sintió que algo andaba mal. Esto es demasiado débil. Debe ser una trampa. Parece que Danzo no puede contenerse más. ¿Cómo está preparado tu equipo?, preguntó Kakashi. Por supuesto, estoy listo en cualquier momento, respondió Aoba, haciendo desaparecer un kunai de su mano. Usó la técnica del dios del trueno volador para devolver un kunai, señalando a su clon de sombra en casa y notificándoles que el plan había comenzado. Al momento siguiente, los sonidos de muchos pasos y ruidos de ruptura del aire los rodearon. Mirando a su alrededor, al menos 30 ninjas Root los habían rodeado. Kakashi, Aoba, ustedes dos son muy atrevidos. Te atreviste a atacar a mis ninjas raíz. Ahora, con pruebas concluyentes, ven conmigo de vuelta a la aldea para el juicio. Sin embargo, Aoba y Kakashi miraron a Danzo con expresiones extrañas. Disculpe, ¿qué es Root? ¿Existe un departamento así en Konoha? Danzo casi se ahogó con la pregunta de Aoba. La existencia de Root era realmente secreta, pero los ninjas de alto rango deberían saberlo. Danzo estaba angustiado porque la pregunta de Aoba tocó un nervio. El estado de Root era incómodo, siempre una fuente de problemas para él. Especialmente en los últimos años, había intentado reclutar buenos candidatos de la Academia Ninja, pero Hiruzen lo había obstruido constantemente. Recientemente, los sucesivos ataques de Aoba y Kakashi habían causado pérdidas significativas a Root. En un ataque de ira, Danzo incluso consideró usar el Kotoamatsukami en Aoba para compensar las pérdidas de Root. Pero se contuvo, ya que consideraba que las habilidades de combate de Aoba eran impresionantes, pero carecían de talentos únicos que justificaran el uso de un genjutsu tan poderoso. Aoba también se sentía un poco inquieto. Estaba preparado para usar al dios del trueno volador para escapar si Danzo mostraba signos de desenvolver sus vendajes. Afortunadamente, Danzo se contuvo. Aoba necesitó algo de tiempo. Específicamente, Idan necesitó tiempo para activar su técnica maldita, y también necesitó preparar pergaminos de sellado y asegurar la traición de Idan, entre otros detalles. Todo tenía que estar perfecto para un golpe fatal. Por lo tanto, no se apresuró a entrar en acción y continuó estancándose. Kakashi, déjate a Danzo a ti. Yo me encargo de los demás. Recuerde nuestro plan. No seas demasiado duro. Capítulo 64. Fuerza abrumadora. Sin la carga del Sharingan, la fuerza de Kakashi no estaba clara para Aoba.
Sin embargo, con la habilidad con la espada de la familia de Kakashi añadida a la mezcla, estaba realmente preocupado de que Kakashi pudiera derribar a Danzo de un solo golpe, desperdiciando una preciosa moneda de renacimiento. Mientras Kakashi se enfrentaba, Aoba también sacó su espada para enfrentarse a los ninjas Road que lo rodeaban. En el momento en que comenzó a moverse, sintió una rigidez en la cabeza, lo que hizo que sus acciones flaquearan. En el segundo siguiente, una docena de shuriken golpearon su cuerpo. ¡Bum! El cuerpo de Aoba explotó en una nube de humo. A lo lejos, en las montañas, el rostro de F se puso serio. El poder mental era formidable. Casi había usado toda su fuerza, pero el oponente aún logró liberarse de su jutsu de transferencia mental casi de inmediato. Tal poder mental ya era comparable al suyo, que se había entrenado en técnicas secretas familiares. Además, el oponente usó clones de sombra para cubrir su escape mientras se liberaban. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Aoba esquivó el ataque inicial e inmediatamente contraatacó con una técnica de liberación de fuego a gran escala. Todos los ninjas sueñan con un poderoso jutsu de área de efecto. Aoba había anhelado una escena así durante un tiempo. Chakra ilimitado y ninjutsu de amplio alcance. Esta era la verdadera esencia de un ninja en su mente. Estilo de agua. Jutsu de barrera de agua. Por accidente, Aoba recreó una famosa escena de la batalla de Madara contra la coalición ninja. Sin embargo, la escena no era más que una versión reducida. Su poder actual de ninjutsu todavía no estaba a la par con alguien como Madara. Pero debido a que Root había sellado el área con barreras, los ninjas de Root no pudieron dispersarse y tuvieron que soportar el ataque. Docenas de jutsus de barrera de agua se levantaron para bloquear a duras penas el ataque de estilo fuego de Aoba. Pero al segundo siguiente, Aoba volvió a formar sellos de mano. Estilo de fuego. Jutsu de llama de dragón. Se desató otra poderosa técnica de estilo de fuego. Sin embargo, esta vez no completó completamente la técnica. Una niebla negra surgió repentinamente del suelo, dirigiéndose directamente a su cuerpo. Bichos. Los ojos de Aoba se entrecerraron ligeramente. Luego identificó una figura discreta entre la multitud. Torune Aburame, uno de los dos ayudantes de confianza de Danzo. Junto con F, era la mano derecha de Danzo. Su estilo era diferente al de los ninjas tradicionales. Utilizaban técnicas de secretos familiares. Sin embargo, nunca subestimó a estos ninjas especializados, especialmente al clan Aburame con sus insectos inusuales. El solo hecho de mirar a esos extraños insectos lo incomodaba, y mucho menos que lo tocaran. Su fuerza física era actualmente muy poderosa, pero los insectos eran increíblemente problemáticos. Estilo relámpago. Campo estático. Aoba rara vez usó su técnica de estilo relámpago. Un campo de fuerza invisible se expandió alrededor de su cuerpo. Las chispas comenzaron a parpadear en el aire cuando los insectos voladores en el bosque fueron golpeados por el campo eléctrico. Un enorme campo estático rodeaba ahora a Aoba. Cualquier ser vivo que entrara en este campo sería electrocutado. Sin embargo, los daños eléctricos no fueron graves. No tuvo ningún efecto fatal en los seres humanos, solo causó una parálisis menor. La corriente era salvaje y sin restricciones. Si se utilizara una corriente letal, no sería posible mantener un campo estático tan grande y estable. Además, esta técnica se desarrolló originalmente con Deidara como hipotético enemigo. De hecho, aunque Aoba aún no se había enfrentado directamente a los Akatsuki, ya se estaba preparando para ellos. Entre ellos, Deidara era un objetivo de alta prioridad en su mente. Deidara podía volar, y sus bombas de arcilla eran particularmente problemáticas. La técnica del campo estático fue diseñada específicamente para contrarrestar las bombas de arcilla de Deidara. Una vez activadas, las bombas de arcilla de Deidara se volverían ineficaces. En la reciente batalla, descubrió que esta técnica también era muy eficaz contra los insectos del clan Aburame. Incluso los insectos especialmente entrenados no podían igualar a los humanos en vitalidad. Además, el clan Aburame nunca había criado específicamente insectos resistentes a los rayos. Entonces, con el campo estático activo, los insectos que caían del cielo parecían lluvia. Torune también estaba desconcertado. Incluso con su amplia experiencia en combate, nunca se había encontrado con una técnica desarrollada específicamente para insectos. Sus insectos fueron criados especialmente y volaban muy rápido. El ninjutsu convencional, ya sea estilo viento, estilo fuego o estilo agua, siempre tuvo puntos ciegos. Estos insectos venenosos solo necesitaban unos pocos para incapacitar completamente al enemigo. Pero la cobertura de 360 grados del campo estático era extremadamente hostil para los insectos.
Y ya era demasiado tarde para retirar los insectos. El chakra de Aoba era abundante. Toda la barrera estaba cubierta por el campo estático. Torune podía sentir la penetrante sensación de hormigueo. El campo estático cubría toda la zona, sin dejar escapatoria a los insectos. Torune incluso necesitó canalizar chakra para protegerse, evitando que los insectos dentro de su cuerpo fueran asesinados por el campo estático. Mientras tanto, otros ninjas Road que finalmente habían escapado del jutsu de la llama del dragón cargaron hacia adelante. Si hubiera sido Aoba antes del trasplante de las células de Hashirama, tal ataque grupal habría sido abrumador debido a la insuficiencia de chakra. Solo podría confiar en el manejo de la espada. En el combate cuerpo a cuerpo, por muy hábil que fuera, enfrentarse a un gran número de enemigos siempre era peligroso. Pero ahora era diferente. Una vez completado el trasplante de células de Hashirama, podría ser considerado una potencia. Sosteniendo la espada Kusanagi, un arma de primer nivel, utilizó la técnica Void Slash. Una hoja de viento visiblemente larga barrió el campo de batalla. Sin restricciones de chakra, Void Slash se había convertido en un ataque básico para él. Aoba empezaba a entender por qué Madara se atrevía a cargar contra una coalición de 10.000 ninjas. Cuando tienes ventajas abrumadoras en chakra, ninjutsu y fuerza física, los números son difíciles de compensar. Al igual que ahora, mientras cargaba contra la multitud y usaba casualmente Void Slash, los oponentes se apresuraban a defender o evadir con varios ninjutsu. Ni siquiera necesitó usar otros métodos. Después de 3 cortes, el enemigo comenzó a sufrir bajas. Liberación de madera. Advenimiento del bosque. Escondido entre la multitud, Yamato entró en acción. También fue una de las cartas de triunfo de Danzo. Docenas de grandes árboles emergieron del suelo, rodeando a Aoba. Aoba miró la barrera de estilo de madera de 200 metros cuadrados y casi se rió a carcajadas. ¿Esto puede incluso llamarse estilo de madera? Liberación de madera. Bosque que lo abarca todo. Los árboles circundantes comenzaron a retorcerse como si estuvieran vivos, tratando de atar a Aoba. La hoja de la espada de Aoba estaba rodeada por un vórtice arremolinado, que se expandió rápidamente. El violento tornado cubrió toda el área verde y arrastró a los ninjas de Road que intentaban emboscar a Aoba. Dentro del tornado, el cuerpo de Aoba se elevó hacia el cielo. Capítulo 65. La muerte de Danzo. El viento furioso esparció innumerables extremidades amputadas y brazos rotos. De un solo golpe, más de la mitad de los ninjas de Road quedaron reducidos a carne picada. Aoba, en un momento de inspiración, usó su estilo de viento. Palma Gale para probar el poder del tajo de destrucción del viento tormentoso. Los resultados fueron notablemente efectivos. Contra esta carne de cañón, fue una excelente jugada asesina. Pero justo cuando aterrizó, 3 cadáveres cubiertos de un tono azul púrpura volaron hacia él. Técnica del veneno de cadáveres. Gruñó Torune Aburame. Los 3 cadáveres explotaron simultáneamente. Esta era su técnica secreta única. Al recolectar cadáveres y esparcir insectos venenosos dentro de ellos, Torune activó una barrera que hizo que los insectos se reprodujeran rápidamente. Las células muertas producían gases tóxicos, que se propagaban a través de explosiones, atacando a cualquier criatura que entrara en contacto con la niebla venenosa. Estilo de agua. Jutsu de prisión de agua. En el momento de la explosión, Aoba ya había completado los sellos de mano. Un enorme flujo de agua se elevó de la nada, envolviendo los cadáveres explotados en una enorme bola de agua y sellando los gases venenosos en su interior. Luego, Aoba usó una técnica del pantano del inframundo para hundir la bola de agua a cientos de metros bajo tierra, evitando que el veneno se extendiera. Técnica secreta. Técnica del polvo venenoso. Torune atacó de nuevo, arrojando una gran nube de veneno. Este tipo era realmente muy poderoso. Los ninjas ordinarios serían muy pasivos cuando se enfrentaran a sus técnicas de veneno. Aunque Aoba había contenido los insectos, la niebla venenosa almacenada dentro de Torune aún podía usarse. Si este hubiera sido el viejo Aoba, se habría disgustado y habría huido de inmediato. Pero ahora. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Las llamas explosivas volvieron a cubrir el campo de batalla. Este tipo debe tener una cantidad increíble de chakra, que estaba ayudando desde la distancia, se dio cuenta de que habían subestimado la situación. Hasta ahora, Aoba había utilizado continuamente técnicas a gran escala como Great Fireball Jutsu, Dragon Flame Jutsu, Static Field y Storm Wind Destruction Slash. Sin embargo, el chakra del oponente no mostró signos de agotamiento. Tanto su fuerza física como su chakra exhibieron una supresión abrumadora en comparación con los ninjas ordinarios.
Torune apenas evitó la primera ola de llamas con sus clones de insectos, pero el alcance de la barrera era limitado. Se había retirado junto a F. No, F, siendo un estratega y ninja sensorial, no era hábil en el combate directo. Aunque tenía la fuerza de combate de un Jonin contra ninjas ordinarios, el clan Yamanaka no era experto en el manejo de ninjutsu elemental a gran escala. Estilo de fuego. Sellado de la cabeza. Aoba, disfrutando de sus técnicas de fuego, siguió con otro jutsu de sellado de cabeza, cubriendo directamente tanto a Torune como a F. En este momento, Danzo, que estaba involucrado en un combate con Kakashi, ya no pudo soportarlo. Las muertes de sus subordinados fueron desafortunadas, pero perder a estos dos, su brazo izquierdo y derecho, debilitaría gravemente a Root. Jutsu de invocación. Baku. En un momento crítico, Danzo convocó a los Baku para ayudar a F y Torune a bloquear el estilo de fuego de Aoba. Pero en el segundo siguiente, el Baku desapareció debido a las graves heridas. Danzo entonces se colocó frente a sus subordinados. Este movimiento sorprendió a Aoba. No esperaba que Danzo mostrara preocupación por sus subordinados. Sin embargo, esto también se debió a que Danzo sabía que todavía le quedaban cartas de triunfo. Una vez que se usaran estas cartas de triunfo, sus subordinados no serían más que carne de cañón. Aoba, nunca esperé que hubieras ocultado tu fuerza durante la batalla con Raikage. Pensé que no eras digno de que usara esta carta. Pero ahora, tu actuación me ha impresionado. Dijo Danzo mientras se quitaba la venda de su ojo derecho. Aoba entendió de inmediato lo que significaba este gesto. Parecía que la opinión de Danzo sobre Aoba había mejorado significativamente. Este tipo en realidad se estaba preparando para usar Kotoamatsukami en su contra. La decisión de Danzo fue absolutamente razonable. La fuerza de combate mostrada de Aoba ya estaba a la par con el nivel de un Kage. Usar a Kotoamatsukami para controlar a un luchador de nivel Kage, aunque no era la opción ideal de Danzo, seguía siendo aceptable. Pero en el momento en que Danzo levantó la mano, Aoba supo lo que estaba planeando. Para ser honesto, si Danzo no hubiera usado su carta de triunfo, el juego podría haber continuado. Pero como Danzo estaba a punto de usar Kotoamatsukami, no se atrevió a ser negligente. Inmediatamente ordenó a sus clones de las sombras que comenzaran sus preparativos. Aunque Danzo nunca antes había usado Kotoamatsukami, su investigación sobre el Sharingan había alcanzado un cierto nivel. Al menos, activar Kotoamatsukami no fue un problema. Pero en el momento en que se quitó el vendaje, Danzo de repente sintió que algo andaba mal. Una extraña sensación de obstrucción apareció en su cabeza y en su mano derecha. En este momento, en el laboratorio subterráneo de Aoba, sus clones de sombra habían activado dos pergaminos preparados previamente y los habían aplicado en el ojo derecho y la mano derecha de Danzo. En el siguiente segundo, innumerables runas se integraron a la fuerza en la línea de sangre de Idan, causando un dolor intenso que incluso hizo gritar a Idan. Dado que el objetivo era Idan, el trabajo de Aoba fue rudo, pero aseguró que la técnica de sellado fuera efectiva. El proceso no importaba mucho, teniendo en cuenta que Idan no era más que escoria. La reacción de Danzo fue repentina, con un fuerte dolor en el ojo y la mano derechos, y un bloqueo en el flujo de chakras. Inicialmente, Danzo pensó que era un problema con el equilibrio de su cuerpo. Tenía experiencia con esto y planeaba activar a la fuerza a Kotoamatsukami y luego abordar el problema. Pero entonces Danzo se quedó atónito. Se dio cuenta de que no podía activar a Kotoamatsukami. O mejor dicho, no era que no pudiera activarlo. Kotoamatsukami requirió una cantidad significativa de infusión de chakra. A pesar de que el propio Sharingan tenía poder, Danzo no era el propietario original del Sharingan. Activar Kotoamatsukami todavía requería mucho chakra. En ese momento, Danzo sintió que el chakra en su cabeza y brazo estaba bloqueado por una fuerza invisible. No era un problema de desequilibrio físico, sino más bien una técnica especial de sellado. En algún momento, un enemigo había colocado una técnica de sellado dentro de él, bloqueando tanto a Kotoamatsukami como a las monedas de renacimiento, Sharingans Mass y Sanagi Lol, en su mano derecha. En ese instante, el corazón de Danzo se hundió. Se dio cuenta de que había sido conspirado contra él desde el principio. Roed debe tener un informante, o Orochimaru lo había manipulado durante la cirugía. No había más Y en un abrir y cerrar de ojos, una información caótica pasó por la mente de Danzo, pero luego se congeló. Porque el clon de la sombra de Aoba ya había perforado la cabeza de Danzo con una espada. La técnica de sellado establecida de antemano se activó, pero se interrumpió rápidamente. Ni Kotoamatsukami ni la Revival Coin pudieron ser activados con éxito. Danzo estaba muerto. Capítulo 66.
Misión de emergencia. En el momento en que la mente de Danzo se tambaleaba, Aoba se movió. Con una técnica de parpadeo corporal, cortó rápidamente la mano derecha de Danzo y luego extrajo directamente su ojo derecho. Tan pronto como le quitó el ojo derecho a Danzo, una gran cantidad de sangre brotó del cuerpo de Danzo. La inmensa sangre en el aire formó automáticamente una fórmula selladora. ¿Qué es esto? Kakashi se sorprendió. Aoba entendió rápidamente. Es el sello de los 4 símbolos inversos. Kakashi, acércate a mí. La técnica de sellado preestablecida se activó extremadamente rápido. Pero Aoba era más rápido, gracias a su técnica del dios del trueno volador. Justo antes de que la técnica pudiera activarse por completo, Aoba y Kakashi ya habían desaparecido de la escena, dejando atrás a algunos supervivientes de Road que se enfrentaron al sello de los 4 símbolos inversos con desesperación. De vuelta en el laboratorio, Aoba inmediatamente preservó los ojos de Shisui. Luego comenzó a tratar con la mano derecha. Después de dejar el cuerpo de Danzo, la mano derecha, que se cultivó con las células de Hashirama, comenzó a salirse de control debido a la falta de un flujo estable de chakras. Aoba usó técnicas de sellado para estabilizar la mano derecha enfurecida mientras extraía rápidamente el Sharingan de ella. En el momento en que retiró el último Sharingan, la falta de supresión hizo que la mano derecha se saliera completamente de control, convirtiéndose en una masa caótica de plantas en crecimiento. Kakashi, que estaba listo cerca, lo incineró con estilo de fuego, convirtiéndolo en cenizas. Aoba suspiró aliviado. Esta operación fue la más gratificante desde que llegó a este mundo. No solo obtuvo el Mangekyo Sharingan de Shisui, sino que también adquirió 10 Sharingan con 3 Tomoe. Sumando el par que Orochimaru había enviado, ahora tenía 12 Sharingan de 3 tomos. Incluso si se usan como consumibles, son 12 vidas agregadas. Después de sobrevivir durante tantos años en este mundo, finalmente tenía medios reales de autoprotección. ¿Así que este ojo es tu objetivo? Kakashi miró a los ojos de Shisui y finalmente entendió por qué Aoba no había estado dispuesto a reemplazar su propio ojo por otro. Sí, este ojo derecho es lo que he estado esperando. Después de que su ojo derecho fuera destruido por el Raikage, Aoba había mantenido este estado. Una de las razones fue que su ninjutsu sensorial Win Style se había desarrollado, compensando la pérdida de un ojo. La otra razón era prepararse para el día de hoy. Hacía tiempo que codiciaba este ojo. En este mundo, el Sharingan era un obstáculo insuperable. Como contrapartida a los ojos del sabio de los 6 caminos, el potencial del Sharingan era indudablemente muy alto. Combinado con el cuerpo de sabio, era casi la cima de este mundo. Después de planear durante tantos años, Aoba finalmente había logrado su objetivo. Lo único que lamentaba era que el otro ojo estaba con Itachi Uchiha, que estaba en un nivel diferente al de Danzo. Itachi tenía demasiadas cartas de triunfo, y Aoba no quería enfrentarlo directamente por ahora. ¿Cuándo piensas trasplantar este ojo? En unos días. La muerte de Danzo, sin duda, desencadenará una confusión. Es probable que también nos afecte a nosotros. Es mejor esperar hasta que las cosas se calmen antes de proceder con la cirugía. Mientras los dos discutían, Konoha ya estaba alborotada. El sello de los 4 símbolos inversos a la muerte de Danzo había causado tal conmoción que destruyó la barrera previamente establecida por Root y alertó a los guardias alrededor de Konoha. Llegó una gran cantidad de guardias, pero la escena ya estaba vacía. Anbu de Konoha comenzó rápidamente una investigación, mientras que Root también se dio cuenta de que su líder había desaparecido y se apresuró a revisar el sitio. Sin embargo, el sello de los 4 símbolos inversos podría destruir completamente toda la materia en un radio de varios cientos de metros. Cuando llegaron, no quedaba ni un solo rastro. No fue hasta que llegó el equipo de sellado que se dieron cuenta de que este era el resultado del sello de los 4 símbolos inversos. Mientras tanto, la desaparición de Danzo también fue reportada a los superiores de Konoha. Toda Konoha entró en estado de alerta. Aunque Danzo solía estar en las sombras, era el líder de Root y el amado del tercer Hokage. Su desaparición hizo que el tercer Hokage actuara de inmediato. Ordenó a Anbu y Root que trabajaran juntos para investigar el asunto. Al mismo tiempo, Hiruzen tenía otras sospechas. Convocó a un equipo de Anbu y les dio algunas instrucciones. En ese momento, en el patio de Konoha, Aoba y Kakashi estaban entrenando. Después de recoger su espada de nuevo, Kakashi había estado practicando con más frecuencia con Aoba, dado que ahora había pocos expertos en espada en Konoha. Aoba fue uno de los más renombrados. La técnica de espada de la familia de Kakashi era bastante diferente a la de Aoba. El estilo de espada de colmillo blanco se inclinaba hacia un tipo de asesino de un solo golpe.
Aunque Colmillo Blanco era famoso, su estilo seguía los métodos ninja tradicionales, centrándose en la infiltración, el asesinato y los ataques letales. Aoba, que nunca había estudiado formalmente las técnicas de espada de Konoha, desarrolló su propio estilo a partir de las técnicas de los samuráis. Enfatizó los ataques frontales y poderosos y el corte a través de las multitudes con ninjutsu. Ambos estilos tenían sus fortalezas y debilidades. Si los oponentes fueran todos humanos, Kakashi y Aoba estarían igualados. Sin embargo, en las últimas etapas, el estilo de espada de Kakashi revelaría sus defectos. Aoba incluso le había señalado esto a Kakashi. Kakashi ahora estaba desarrollando técnicas que combinaban Raikiri con el manejo de la espada. Originalmente, el estilo de espada de Colmillo Blanco era conocido por su velocidad, y combinado con el Raikiri más rápido de Kakashi, Aoba estaba ansioso por ver hasta dónde podría llegar Kakashi en el futuro. Pero mientras entrenaban, las orejas de Aoba se torcieron ligeramente. Se volvió para mirar la pared del patio y vio a 3 miembros de Anbu apareciendo alrededor de la casa de Aoba. En realidad, la puerta principal está abierta. Podrías haberlo atravesado simplemente caminando. Antes de que los miembros de Anbu pudieran hablar, el comentario de Aoba casi hizo que se cayeran de la pared. Después de una pausa, dijeron torpemente: Aoba Kamikawa, ataque Kakashi, debes presentarte en la oficina del Hokage inmediatamente. Aoba y Kakashi intercambiaron miradas, ambos entendiendo la situación. Entendido, nos dirigiremos de inmediato. Los 3 Anbu los condujeron a la oficina del Hokage. El líder Anbu no se fue de inmediato, sino que entró primero en la habitación. Lord Hokage, han llegado. El Hokage se giró y miró al Anbu. El líder Anbu negó sutilmente con la cabeza e Hiruzen suspiró aliviado. Sus pequeños gestos fueron claramente notados por Aoba. Conocía las intenciones de Hiruzen. Con el incidente de Danzo, era evidente que el Hokage sospechaba de ellos. Reflexionando sobre ello, fue algo irónico. Si no fuera por la apariencia de Aoba, Kakashi probablemente nunca habría pensado en buscar venganza contra ellos. Pero ya sea que Kakashi lo pensara o no, el hecho era que tanto el tercer Hokage como Danzo estaban nerviosos alrededor de Kakashi. Temían que sus acciones, si eran expuestas, pudieran provocar la venganza de Kakashi. Entonces, Danzo se autodestruyó al encontrarse con Kakashi. Después del incidente de Danzo, Hiruzen instintivamente miró a Kakashi. Aoba, Kakashi. Estás aquí. Tengo una misión urgente para ti. Capítulo 67. El legado de Root. Aoba originalmente pensó que el tercer Hokage lo asignaría a él y a Kakashi para investigar los asuntos de Danzo. Inesperadamente, la misión que se les dio fue controlar la situación dentro de la organización Reis. Después de pensarlo un poco, supuso que Danzo podría haber dejado algunos planes de contingencia. Es probable que la gente de Root sea informada de inmediato si él muere. Entonces, el tercer Hokage ya debe haber confirmado que Danzo estaba muerto. Para él, lo más importante ahora era garantizar la estabilidad de Root. A lo largo de los años, Danzo había operado en las sombras, malversando una cantidad desconocida de recursos para construir Root. Además de experimentos ilegales como los que involucraban a las células de Hashirama, Root tenía su propia base de entrenamiento. Los niños recogidos de orfanatos o de toda la Tierra del Fuego serían sometidos a un riguroso entrenamiento aquí. Los que sobrevivieron se convertirían en miembros de Root. Sin embargo, los niños que carecían de talento solían acabar como carne de cañón o como sujetos de experimentación. Root también tenía su propio departamento de investigación. El infame sello de la maldición de la obediencia absoluta se originó aquí. Su experimentación humana y el desarrollo de técnicas secretas fueron incluso más allá de los Anbu. Además, Root reclutó miembros de todos los clanes principales, incluidos los clanes Hyuga, Inoshikacho, Aburame e Inuzuka. Danzo no había sido del todo improductivo a lo largo de los años. Root había establecido su propia red de inteligencia, que se cruzaba con la de los Anbu, pero era independiente de ella. Tenía espías colocados a lo largo de las 5 grandes naciones. Estos espías continuamente canalizaban información a Konoha. Estrictamente hablando, esta inteligencia era el mayor activo de Root. A Danzo le había ido bastante bien en sus primeros años. Desafortunadamente, más tarde se obsesionó con la posición de Hokage, abandonando cualquier sentido de propiedad. Tales vastos recursos estuvieron una vez en manos solo de Danzo. Pero ahora que Danzo estaba muerto, y con sus 2 subordinados clave, Aburame Torune y Yamanaka Zu, también desaparecidos, Root se quedó sin líder. Para evitar el caos dentro de Root, el tercer Hokage envió inmediatamente escuadrones de Anbu para mantener el orden.
Sin embargo, debido a la investigación en curso sobre la muerte de Danzo, muchos escuadrones Anbu fueron desplegados en otros lugares. Root ahora necesitaba dos fuerzas de alto nivel para estabilizar la situación. Después de confirmar que la muerte de Danzo no fue obra de Aoba o Kakashi, el tercer Hokage los envió a Root como una demostración de fuerza. Cuando Aoba y Kakashi llegaron a Root, ya se estaban gestando signos de malestar. El lavado de cerebro de Danzo había sido bastante efectivo. Aunque Root operaba sin piedad, todavía había muchos seguidores acérrimos de Danzo dentro de sus filas. Los disturbios se derivaron de la creencia entre estos leales de que la muerte de Danzo fue orquestada por los superiores de Konoha. Esta teoría había ganado algo de adeptos dentro de Root, lo que provocó que varios individuos se inquietaran. Sin embargo, todo esto se detuvo una vez que Aoba y Kakashi entraron en escena. La gente de Root los conocía a ambos. Kakashi había sido un famoso Jonin de élite durante muchos años. En cuanto a Aoba, no necesitó presentación. Muchos miembros de Root habían sido testigos de su batalla con el Raikage cuando fueron a apoyar a Danzo. Sabían que era uno de los ninjas de primer nivel de Konoha que había derrotado al Raikage en combate directo. Si bien los miembros de Root eran fanáticos, no eran tontos. La presencia de Aoba y Kakashi fue suficiente para disuadir cualquier posible agitación. Los disturbios en Root se calmaron de inmediato. Aoba sacó el pergamino de la misión del tercer Hokage. Por alguna razón, se sentía como si estuviera sosteniendo un decreto real. En términos de estatus, las palabras del Hokage en la aldea eran, de hecho, no muy diferentes a una orden real. Después de la muerte de Danzo, inicialmente pensó que el tercer Hokage nombraría a alguien para hacerse cargo de Root. Pero en cambio, el primer movimiento del tercer Hokage fue disolver Root y fusionar toda su autoridad y recursos en el Anbu. Este movimiento llevó el poder del tercer Hokage a su punto máximo. Por supuesto, fusionar los dos departamentos no iba a ser fácil. Root había acumulado demasiados secretos desagradables a lo largo de los años. Si bien Aoba y Kakashi podían servir como ejecutores, cuando se trataba de la recuperación real de los recursos de Root, el encargado era Nara Shikaku. Esto dejó claro que el tercer Hokage era el que más confianza depositaba en el trío Ino Shikacho. Shikaku, como su estratega jefe, manejó la situación con facilidad. Sin embargo, lo que Shikaku no esperaba era encontrar a dos personas que no deberían haber estado allí cuando entró en uno de los laboratorios secretos de Root. Aoba y Kakashi actuaron como si nada estuviera mal, empacando equipos valiosos y datos experimentales para el sellado. Incluso saludaron a Shikaku cuando lo vieron. Shikaku se quedó en silencio por un momento. Confiaba en su memoria. Se suponía que los líderes de esta operación eran él y nadie más. Aoba y Kakashi no estaban en la lista. Sin embargo, allí estaban, parados en un lugar donde no deberían estar. Esto le dio un poco de dolor de cabeza. Despidió a sus ayudantes y entró solo en el laboratorio. ¿No podrían ustedes dos ser un poco más discretos?, dijo Shikaku impotente, aunque no sonaba particularmente sorprendido. ¿Qué tan discreto? ¿Como los experimentos que Root ha estado realizando?, respondió Aoba mientras arrojaba una pila de documentos frente a Shikaku. Un vistazo rápido fue suficiente para que Shikaku lo reconociera como un registro de experimentos ilegales con humanos. El detalle clave fue que los sujetos de prueba eran niños del orfanato de Konoha. Ustedes dos mataron a Danzo. Aunque estaba formulado como una pregunta, el tono de Shikaku dejaba claro que estaba seguro de ello. En este momento, Shikaku estaba seguro de que Danzo había sido asesinado por estos dos. No, tal vez no fueron solo ellos dos. Según su información, más de 30 miembros de élite de Root habían desaparecido junto con Danzo. Ninguno de ellos había enviado ninguna información antes de perecer silenciosamente a menos de 100 kilómetros al norte de Konoha. Shikaku era una de las pocas personas en Konoha que entendía a Danzo. Sabía que este hombre que operaba en las sombras tenía muchas cartas ocultas para jugar. Y fue precisamente por esto que Shikaku no podía imaginar el tipo de poder que Aoba y Kakashi debían ejercer para acabar con todo el grupo de Danzo sin dejar rastro. Ni siquiera se atrevió a pensar más en ello. Durante años, Shikaku había vigilado a Kakashi. Pero de alguna manera, Kakashi había evadido por completo su atención. No, el meollo del asunto no era Kakashi, era Aoba. Shikaku miró a Aoba con una expresión compleja. Este ninja civil ordinario había resultado ser mucho más aterrador de lo que había imaginado. ¿Por qué insistir en la cuestión sin importancia de quién mató a Danzo? ¿No debería ser la verdadera preocupación cómo planeas explicar los oscuros secretos de Root a los aldeanos? Echa un vistazo a estos experimentos humanos. Y aquí, este es un registro de colaboración con Orochimaru.
Es un ninja pícaro de rango S. Shikaku, tendrás que pensar seriamente en cómo manejar esto. Shikaku quería decir que todo su propósito al venir aquí era asegurarse de que nada de esto saliera a la luz. Mientras el encubrimiento se hiciera correctamente, los aldeanos no sabrían nada de esto, y él no tendría que explicar nada. Pero, eso ya no funcionaría. Shikaku era un hombre muy inteligente, excepcionalmente. Ya había descubierto el plan de Aoba y Kakashi. Estaban esperando a que él pusiera un precio. O mejor dicho, estaban esperando que él sobornara a los dos. Capítulo 68. La reunión de alto nivel. Un pensamiento cruzó brevemente la mente de Shikaku para convocar a Lambu y detenerlos a los dos, pero rápidamente lo descartó. Dejando a un lado los poderes ocultos que estos dos poseían, incluso en combate directo, se encontraban entre los mejores Jonin de élite de Konoha. Aoba una vez había derrotado al Raikage. Incluso si implicaba algún truco, no se podía negar que podía defenderse contra el Raikage por un corto tiempo, lo que lo convertía en un luchador de primer nivel. Capturarlos a los dos en silencio sería difícil, e incluso si el propio Hokage tomaba medidas, no había garantía de éxito. Con un suspiro, Shikaku habló, con un dejo de resignación en su tono. ¿Qué quieres? El laboratorio de Aoba fue reconstruido, más grande, más completo y más lujoso que antes. Naturalmente, esto fue gracias al patrocinio del difunto Lord Danzo. En presencia de Shikaku, Aoba y Kakashi habían vaciado uno de los laboratorios de Danzo. A regañadientes, Shikaku pasó medio día revisando archivos, borrando la existencia de ese laboratorio del informe. Una vez que se restableció el laboratorio, Aoba comenzó inmediatamente la investigación sobre el Sharingan. Si bien trasplantar un Sharingan era sencillo, Aoba quería comprender este poder más profundamente. Dado que sería trasplantado a sí mismo, prefirió acercarse a él con precaución. El Mangekyo Sharingan de Shisui estaba en excelentes condiciones. Parecía que Danzo había apreciado este Mangekyo, manteniéndolo en óptimas condiciones y listo para un trasplante inmediato. Sin embargo, los 10 Sharingan incrustados en el brazo derecho dejaron a Aoba decepcionado. Desde que fueron trasplantados a su brazo, específicamente al brazo derecho infundido con células Hashirama, los sistemas neuronales de estos 10 Sharingan han sido modificados. También han sufrido algunos daños por el conflicto con las células Hashirama a lo largo del tiempo, lo que las hace irreparables. En pocas palabras, estos Sharingan ya no se pueden trasplantar de nuevo a los ojos de una persona. Solo pueden ser utilizados como activos prescindibles para técnicas como Izanagi, como hizo Danzo. Sin embargo, este par está intacto. El par al que se refirió fue el último conjunto de Sharingan de 3 tomos enviado por Orochimaru. Durante la recuperación de la raíz, Aoba y Kakashi no habían encontrado ningún Sharingan adicional, lo que sugiere que Danzo probablemente los había desperdiciado en experimentos. Ese tipo, Danzo, realmente desperdició recursos valiosos, comentó Aoba con cierta frustración. Danzo había sido completamente imprudente con bienes preciosos. Si bien estos Sharingan ya no podían ser trasplantados a los ojos, aún conservaban su energía ocular, que no se había agotado demasiado. Aoba estaba particularmente interesado en el poder ocular del Sharingan, especialmente en el fenómeno en el que el poder ocular entre parientes consanguíneos podía fusionarse. Esto despertó muchas ideas. Dado que estos Sharingan no podían ser trasplantados, decidió iniciar un nuevo proyecto de investigación para profundizar en los secretos del poder ocular del Sharingan. El procedimiento de trasplante fue realizado por Yumi. Fue una operación bastante sencilla. La resistencia física era un factor crucial en este tipo de cirugías. En sus últimos años, Uchiha Madara, con su resistencia física al nivel de los 6 caminos, podía cambiar de ojos tan fácilmente como usar una unidad Usopp. Si bien Aoba no había alcanzado ese nivel, su cuerpo también era increíblemente robusto, gracias a las células de Hashirama. De hecho, las células Hashirama y el Sharingan se mejoraban mutuamente. El uso del Sharingan por parte de Danzo para suprimir las células de Hashirama fue un método inútil, ya que las células de Hashirama deberían haber potenciado al Sharingan. Madara había despertado al Rinnegan porque se fusionó con la carne de Hashirama, demostrando que combinar la línea de sangre de Hashirama con el Sharingan era un camino para alcanzar un estado de vida superior. 3 días después del trasplante, Aoba sintió que podía controlar el Mangekyo Sharingan. Sin embargo, intuyó que la integración aún no era perfecta, por lo que esperó un poco más. Durante este tiempo, Konoha no vio el final de sus turbulencias. Primero, Root estaba siendo reclamado y despejado. Las capacidades de Shikaku eran impecables. Manejó la operación casi a la perfección.
Grandes cantidades de recursos y personal fueron absorbidos por el Anbu, haciéndolo más fuerte que nunca. Mientras tanto, los años de investigación ilícita de Root habían producido muchos recursos valiosos, que Danzo había mantenido ocultos. Ahora, algunos de estos se pusieron a disposición de las divisiones sensoriales y de sellado de Konoha, beneficiándolos enormemente. Aparte de Danzo Underground, casi todos en Konoha se sintieron satisfechos con el resultado. Sin embargo, todavía había un problema. La identidad del asesino de Danzo seguía siendo desconocida. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, estaba cada vez más ansioso. Apenas podía creer que un shinobi de tan alto nivel como Danzo, junto con un equipo de más de 30 miembros de élite de Root, hubiera sido aniquilado tan cerca de Konoha, pero no había una sola pista. La destrucción de la escena por el sello de los 4 símbolos inversos fue un factor. El mejor de los casos era que el enemigo había perecido junto a los miembros de Root dentro del sello. Pero a decir verdad, poca gente lo creyó. Si el enemigo había forzado a Danzo a una situación tan desesperada, la probabilidad de que todos perecieran por el sellado de los 4 símbolos inversos parecía escasa. Hiruzen Sarutobi albergaba una teoría inquietante, pero no se atrevía a expresarla. El pueblo era actualmente pacífico y próspero. Si se pronunciara sobre esta teoría, estaría socavando efectivamente todo lo que tenía por delante e incluso sus propios logros. Hiruzen no quería reventar esa burbuja. En la oficina del Hokage, se estaba llevando a cabo una reunión de alto nivel. La recuperación de los recursos de Root está casi completa. Aquí está mi informe sobre la operación, Lord Hokage. Muy bien. Confío en tu trabajo, Shikaku. Hay otro asunto, Lord Hokage. Tenemos que seguir investigando el asesinato de Danzo. Sin embargo, ahora que se ha ido, creo que deberíamos agregar un puesto de asesor para llenar el vacío en las reuniones de alto nivel que dejó Danzo. Ante la sugerencia de Shikaku, los ojos de Hiruzen cambiaron. Miró a Oba, luego volvió su mirada hacia los otros 2 consejeros. Omura Mitokado y Koharu Utatane fueron figuras astutas. Naturalmente, no querían que nadie más infringiera su poder, pero no podían rechazar abiertamente la idea sin parecer hambrientos de poder. Y estaba claro que el Hokage quería que expresaran sus opiniones. Después de intercambiar una mirada, respondieron rápidamente. Seguiremos la decisión del Lord Hokage. Con una sola frase, devolvieron la pelota a la cancha de Hiruzen. Hiruzen sintió una oleada de agotamiento. Danzo había sido realmente su aliado más fiel. En situaciones como esta, Danzo se habría opuesto a la adición de alguien nuevo al consejo, ya que era la última persona que quería más miembros en las reuniones de alto nivel. Hiruzen siempre había mantenido a Danzo cerca, en parte por esta razón. Las posturas políticas de Danzo se alineaban con los intereses de Hiruzen. Pero ahora que Danzo se había ido, los otros 2 consejeros no eran tan útiles como él había sido. Sin otra opción, Hiruzen tuvo que hablar él mismo. Shikaku, ¿tienes un candidato adecuado en mente? Capítulo 69. El ascenso de Kakashi. En el laboratorio de Aoba. Era el 7º día desde que había completado la cirugía de trasplante. Finalmente, Aoba se quitó el parche en el ojo, revelando el Mangekyo Sharingan en su ojo derecho. ¿Cómo se siente? Mejor de lo que esperaba. Si bien no volverá a un estado normal, puedo degradarlo voluntariamente a la forma de 3 tomos. Teniendo en cuenta mis reservas actuales de chakra, usarlo en forma de 3 tomos apenas consume chakra. Con el lente que diseñé para reducir el consumo, el mismo que hice para Kakashi, el uso de energía es prácticamente insignificante. Eso es bueno. Yumi había estado preocupada de que la fuerza de Aoba pudiera disminuir después del trasplante de Mangekyo, al igual que la de Kakashi. Pero parecía que no había tal problema. El Mangekyo Sharingan, que contenía el genjutsu más poderoso Kotoamatsukami, proporcionó a Aoba algo más que acceso a esta habilidad única. La mayor ventaja que el Mangekyo le dio a Aoba fue que abordó su debilidad en el genjutsu. Aoba nunca había sido particularmente hábil en genjutsu, lo cual era una de las razones por las que se sentía cauteloso con Uchiha Itachi, cuya destreza en el genjutsu iba más allá de la mera fuerza. En la actualidad, pocos en todo el mundo ninja podrían superar el dominio de Itachi en genjutsu. Anteriormente, había intentado desarrollar herramientas ninja que pudieran ayudar con el genjutsu, pero en última instancia, ese enfoque resultó limitado. Ahora, con este Mangekyo, su debilidad finalmente fue abordada. El Mangekyo podría hacer algo más que realizar Kotoamatsukami. Era un activo formidable para el genjutsu convencional y reflejaba los ataques de genjutsu.
Y como Shisui nunca lo había usado, este Sharingan todavía rebosaba poder ocular. Después de completar la fusión, estaba ansioso por probarla él mismo. El largo tiempo de reutilización de Kotoa Matsukami lo hacía precioso, por lo que Danzo siempre lo había mantenido en reserva en lugar de usarlo. Pero él era diferente. Ya había decidido el objetivo de Kotoa Matsukami. A diferencia de un arma de disuasión estratégica como las bestias con cola, que las naciones mantenían como amenazas pero rara vez se usaban, Kotoa Matsukami era demasiado peligrosa para dejarla sin usar. Si se corría la voz del efecto de Kotoa Matsukami, los superiores de Konoha no se detendrían ante nada para matar a Aoba y tomar el control de ella. Por lo tanto, Kotoa Matsukami estaba destinado a seguir siendo una carta de triunfo oculta. Ante eso, Aoba decidió usarlo directamente. En una habitación separada, el cuerpo de Idan había sido reensamblado. Se había recuperado, aunque atado por cuerdas y técnicas de sellado, dejándolo inmóvil. Al ver entrar a Aoba, Idan comenzó a gritar de nuevo. Tú. Déjame decepcionar. Teníamos un trato. Yo mato por ti y tú me liberas. Si no cumples tu promesa, nunca volveré a matar por ti. No, entendiste mal. De hecho, estoy aquí para cumplir nuestro trato. Te liberaré ahora mismo. ¿Hablas en serio? Aoba no dijo nada, mostrando su respuesta a través de acciones. Cortó las cuerdas que ataban a Idan y eliminó todas las técnicas de sellado. Incluso devolvió la guadaña de Idan. Sintiendo que su fuerza regresaba, Idan volvió a su verdadero yo sin dudarlo. Idiota, en realidad dejaste libre a Lord Idan. Fue cortado por el ojo derecho de Aoba, que brillaba de un rojo ominosamente con Kotoa Matsukami. Unos minutos más tarde, en el laboratorio, Aoba y Idan se sentaron uno frente al otro, manteniendo una conversación tranquila. Háblame de la religión Hashin. Bueno, en realidad, realmente no sé qué es Hashin o dónde se encuentra. Fui criado por el culto Hashin desde la infancia. Desde que tengo uso de razón, he podido sentir la presencia de Hashin. Pero eso es todo, solo puedo sentirlo. El culto en sí no puede comunicarse directamente con Hashin. Solo yo puedo sentir su existencia y los cambios emocionales. ¿Le gusta la matanza? Para ser precisos, disfruta de la muerte y el miedo. Cuando mato, me gusta torturar a mis objetivos, porque eso excita a Hashin. ¿Tus poderes provienen de esto, entonces? Sí. No soy verdaderamente inmortal. Si paso demasiado tiempo sin matar o hacer sacrificios, mi inmortalidad se desvanece. Si estuviera encerrado en algún lugar, eventualmente me moriría de hambre. Pero mientras pueda realizar rituales de sacrificio con regularidad, es casi imposible que me mates. ¿Y si utilizo técnicas de estilo fuego para quemarte hasta convertirte en cenizas? Sí, eso probablemente funcionaría. Aoba asintió, dudando de que Hashin pudiera llegar a tales extremos. Tu chakra es fuerte, pero no pareces usarlo mucho. ¿Por qué? Bueno, gracias a la bendición de Hashin, mi cuerpo es extremadamente fuerte e inmortal, así que, nunca me molesté en aprender ninjutsu ni nada. Aoba lo entendió de inmediato. Era simplemente pereza. Pero los días despreocupados de Idan habían terminado. Está bien, ahora hablemos de tus nuevos arreglos. En la oficina del Hokage, después de una semana de repetidas discusiones, la propuesta de Shikaku fue finalmente aprobada. Kakashi se convirtió en el nuevo consejero de Hokage. Según Shikaku, Kakashi era la opción más adecuada. Los jefes de clan como Yashiryuga o Chosa Akimichi estaban técnicamente más calificados para el puesto. Pero Shikaku sabía que Hiruzen nunca estaría de acuerdo. Estos clanes principales ya controlaban recursos sustanciales dentro de la aldea. Permitirles influencia directa en el máximo órgano de toma de decisiones de Konoha podría amenazar la autoridad del Hokage. Sin embargo, Hiruzen tampoco quería promover a un ninja completamente civil. La razón era que la familia Sarutobi era un clan prominente de Konoha. Sí, Hiruzen provenía de un clan importante, lo que le hacía desconfiar de otros clanes. Pero si un ninja civil realmente llegaba al poder, eso planteaba un problema aún mayor para él, ya que iba en contra de los intereses de los clanes shinobi. Además, en la actual Konoha, el ninja civil más representativo era Aoba Kamikawa. Hiruzen sintió aprensión por él. Aunque Aoba parecía poco ambicioso, su fuerza e influencia eran inmensas. La perspectiva de que obtuviera una posición de liderazgo era inquietante para Hiruzen. Shikaku no detalló todo esto, pero todos entendieron su significado. El nuevo consejero tenía que ser alguien entre un miembro del clan y un ninja civil. Así, Kakashi se convirtió en el candidato perfecto. El clan Ataque había saltado a la fama gracias a Colmillo Blanco, pero ahora que Colmillo Blanco se había ido, Kakashi era el último de la línea Ataque.
Esto significaba que Kakashi podía ser visto como un ninja de clan y un ninja civil. Su fuerza y reputación eran más que suficientes. Al final, Kakashi ascendió sin problemas al puesto de asesor. Capítulo 70. La herramienta perfecta. 2 días después, Kakashi le trajo a Aoba algunas noticias. Esto estaba planeado antes. Shikaku quería saber tu opinión. Aoba tomó el documento y descubrió que era un formulario de graduación anticipada para Karin. Como su tutor, su firma lo haría efectivo de inmediato. Después de pensarlo un momento, Aoba comprendió. ¿Quieren que Karin se una al equipo de Naruto? Así es. Originalmente, se suponía que yo era el líder del equipo. Pero ahora, si estás de acuerdo, serás tú. Interesante. ¿Es esta idea de Shikaku o del tercer Hokage? Probablemente es algo que ambos decidieron juntos. ¿Algún problema con él? La verdad es que no. Creo que es un movimiento bastante inteligente. No confiarían plenamente en mí para liderar un equipo con un Jinchuriki. Pero con Karin en el equipo, tendría que tomármelo en serio. Además, Karin y Naruto son Uzumakis, por lo que será más fácil para ellos vincularse. ¿Quién es el tercer miembro? ¿Uchiha Sasuke? Así es. Sasuke y Naruto son cercanos, y él es un Uchiha. Una vez que el Sharingan se desarrolla, puede suprimir a una bestia con cola. Añádeme como guardián de Karin, y el equipo estará lleno de bonos y cheques. Los superiores de Konoha realmente pensaron en esto. Lo siento, olvidé que ahora eres uno de los altos mandos de Konoha, dijo Aoba con una disculpa poco sincera, dejando a Kakashi un poco exasperado. A decir verdad, Kakashi no estaba muy interesado en el papel de asesor de Hokage. Pero después de asumir el puesto, descubrió que implicaba menos trabajo de lo que había pensado, lo que le dejaba mucho tiempo para relajarse, por lo que no le importó. Por cierto, ¿a quién va a reemplazar Karin? Una chica llamada Aruno Sakura, una ninja civil. Ella es la mejor de la clase en teoría, muy parecida a como solías ser tú, en su mayoría puntuaciones perfectas. Si Karin tuviera la mitad de esa dedicación, su mamá y yo no estaríamos tan preocupadas por sus estudios. La graduación es el próximo mes. Mantén a esa chica disponible para mí. Quiero ver si le gustaría ser mi alumna. Entendido. Kakashi estaba empezando a apreciar las ventajas de ser un consejero Hokage, o más bien, los beneficios del poder. Para asuntos pequeños como este, no necesitaba la aprobación de los superiores. Una palabra de él, y los instructores de Konoha se encargarían de todo. Después de terminar su discusión, los dos fueron al sótano, donde Idan se estaba sometiendo a un trasplante de células a Shirama. Aoba había planeado una serie de mejoras para Idan, con el trasplante de células de Hashirama siendo solo el primer paso. En ese momento, el cuerpo de Idan estaba envuelto en vendajes, como resultado de que Aoba cortara las partes mutadas después de que fracasara el intento de trasplante anterior. Las mutaciones seguían progresando, lo que hacía imposible que sus heridas sanaran. Honestamente, si hubiera sido una persona común, se habrían vuelto locos por el dolor, incluso si no podían morir. Pero Idan, como devoto de Hashin, tenía una extraordinaria tolerancia al sufrimiento. Incluso afirmó que Lord Hashin disfrutaba de este dolor y que podía soportarlo por un tiempo más. Por supuesto, en la mente de Idan, Hashin ocupaba el segundo lugar. Aoba fue el primero. Si eso agradaba a Aoba, se sacrificaría a sí mismo, o incluso a Hashin, sin dudarlo. Un poco de dolor no era nada para él. Para Idan, el trasplante de células de Hashirama fue un fracaso, y no solo una vez. Pero su cuerpo inmortal le ofrece innumerables posibilidades. Ahora, su cuerpo ha comenzado a fusionarse con las células de Hashirama. El proceso es lento y normalmente sería insoportable, pero él puede manejarlo. Kakashi se quedó sin palabras. Se dio cuenta de que su propia imaginación no podía seguir el ritmo de la de Aoba en esta área. Pero no podía negar que, si bien los métodos de Aoba eran brutales, si tenían éxito, tendría un subordinado con enormes reservas de chakra, un cuerpo inmortal y, potencialmente, World Release, una herramienta perfecta y leal dispuesta a morir por él. Y todo esto fue solo el primer paso en el plan de Aoba. Una vez que Idan se fusionara completamente con las células de Hashirama, le haría comenzar a entrenar en ninjutsu. El cuerpo de Idan era ideal, poseyendo la mayoría de los rasgos de un shinobi, con la excepción del ninjutsu y el genjutsu. El problema del ninjutsu era fácil de resolver. Con suficiente chakra, solo necesitaba practicar sellos de mano. Con su vasta experiencia en batalla, Idan entendería intuitivamente cómo usar el ninjutsu de manera efectiva. Para el genjutsu, ya tenía planes en marcha. Pero Aoba no se conformó con eso. Tenía otra idea en mente para Idan.
La técnica de las 8 puertas en Taijutsu. Imagina a un inmortal que hubiera dominado las 8 puertas. Aoba estaba ansioso por ver ese día. Cuando llegara el momento, Idan sería la herramienta definitiva. Como asesor, Kakashi todavía tenía algo de trabajo que atender, así que después de hacer rondas, se fue. Aoba volvió a otro de sus proyectos. Estudiar el Sharingan. Ahora que tenía un Sharingan propio, a pesar de que había usado Kotoamatsukami, el Mangekyo en sí mismo seguía siendo útil. Todavía podía usarlo para el Genjutsu y la reflexión. El Sharingan también llenó su última debilidad elemental, la liberación Yin. Ahora, tenía el conjunto completo de lanzamientos de Yin Yang y 5 elementales. En teoría, ahora podría intentar crear bolas de búsqueda de la verdad o desarrollar su propio Kekkei-ma. Por supuesto, sabía que por el momento seguían siendo solo fantasías. Ni los bailes de la búsqueda de la verdad ni el Kekkei-ma estaban a su alcance por ahora. Por lo tanto, su enfoque permaneció en el Sharingan. Su investigación actual no se centró en las habilidades del Sharingan. En cambio, su objetivo era profundizar y analizar el poder ocular dentro del Sharingan. Había sentido curiosidad por esta variante del chakra de liberación del Yin durante mucho tiempo. El Sharingan tenía muchas capacidades. Visión dinámica mejorada, habilidades de Genjutsu mejoradas e incluso reflexión de Genjutsu. Una vez que se desbloqueaba el Mangekyo, podía manifestar superpoderes que reflejaban el yo interior más profundo del usuario. La energía central necesaria para alimentar estas habilidades era la energía ocular. El poder ocular era una forma de chakra de liberación Yin, pero no era solo chakra. Tenía un rasgo único. Podía aumentar debido a las fluctuaciones emocionales. Esta característica era la progresión estándar para el Sharingan. Al menos hasta el Mangekyo, no había otro atajo. Basándose en esto, planteó la hipótesis de que el poder ocular del Sharingan podría ser una combinación del chakra de liberación del Yin y la energía espiritual, al igual que el chakra del modo sabio era una mezcla de energía natural y chakra. Así que el objetivo de Aoba era aplicar ingeniería inversa a esta combinación, descubrir la fórmula y encontrar una forma de sintetizar artificialmente la potencia ocular.